ahora sí, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en una jornada más. Agradecerles como siempre que nos acompañen. Bueno, como ya saben, esta es una jornada que habitualmente, anualmente saben que la hacemos, pero igual les agradezco a todos aquellos que van preguntando, ya van a ser, ¿no? Van a hacer las jornadas de declaraciones juradas, ¿no? Así que hoy vamos a ver la de bienes personales, el viernes que viene vamos a llevar a cabo la de ganancias, así que, bueno, agradecerle como siempre a Viviana que nos va a acompañar justamente en este paso a paso para poder llevar hacer la confección, la liquidación y la presentación de la declaración jurada de bienes personales, así que como siempre Vivi, muchísimas gracias. Agradecerles por supuesto a todos ustedes que siempre nos acompañan. Agradecerle también a mis compañeras de la Secretaría, a Lía Herrera y a Rocío Alba, y por supuesto, bueno, a nuestro secretario general Pablo Flores, al adjunto Hugo Álvarez, al secretario de Finanzas Fabián Borello, de prensa Lorena Tianese, y por supuesto, bueno, a todas las seccionales del país que nos acompañan. A nuestra querida compañera Jimena Caruso, nuestra representante de la Comisión Nacional de Discapacidad, los que ya nos vienen acompañando en la jornada saben que proyectamos un material que después les enviaremos por mail con el certificado de asistencia, como para poder seguir con mayor concentración, digamos, esta jornada práctico virtual. Y después también podrán hacer las consultas como siempre a través del chat, las cuales trataremos después de finalizada la exposición de Viviana, poder leer y hacer obviamente hacer como un raconto, digamos, todas aquellas preguntas de que no se repiten para poder tratar de despejar todas aquellas inquietudes que haya. Como siempre, recuerden que esta es una charla apto que tenemos lenguaje de lengua de señas y también subtítulos, apto hipoacúsicos, es lo que quería decir. Y bueno, si les parece bien, les voy a leer ahora el currículum de Viviana, así ya después pasamos al inicio de la jornada. Viviana de Celis es contadora pública de la UBA, tiene una diplomatura en orientación administrativa contable también de la UBA, especialización en sindicatura concursal también de la UBA, especialización en procedimiento tributario previsional y ley penal tributaria, una diplomatura en entornos virtuales de enseñanza de la Universidad de Belgrano. Maestra en inglés, de la Cultural Inglesa de Buenos Aires, docente de posgrado en la especialización en impuestos de la UB y funcionaria de AFIP, exfuncionaria de fiscalización de grandes contribuyentes nacionales, se desempeñó en auditoría fiscal y actualmente se desempeña en la división formación y especialización presencial de AFIP. Seguramente también lo que les voy a pedir es recordar que traten de aquellos que no tengan el nombre completo con nombre y apellido, si pueden, por favor, renombrarse para el certificado, para nosotros es mucho más sencillo. Igualmente vamos a subir el link que solemos subir habitualmente para dar el presente, y también eso nos ayuda a identificarlos a aquellos que no hayan podido hacerlo ustedes mismos, el cambio del nombre. Así que, Vivi, si estás por ahí. Sí, sí, acá estoy. Gracias. Voy a bajar cámara porque tengo miedo por internet. Por ahora anda bien, pero cuando uno comparte, a veces... ¿Se ve? Perfecto. Listo. Por acá, un minutito. Bueno, vamos a dar... ¿Se ve? ¿Se escucha todo bien? Perfecto, Vivi. Listo, listo. Bueno, vamos a dar origen, ¿sí? Vamos a dar comienzo a lo que hacemos todos los años, ¿sí? La liquidación de bienes personales para el periodo 2022. Este año, a diferencia de los años restantes, no tenemos grandes modificaciones Todavía no ha salido, esperemos que no salgan porque vencen la semana que viene, empiezan a vencer el lunes que viene, así que esperemos que todo permanezca quieto como hasta ahora, que la verdad que entre el periodo 2021 y 2022 no se verificaron modificaciones más allá de lo que es mínimo no imponible, más allá de una cuestión de montos, pero no en una cuestión de forma del impuesto. Bueno, como siempre,
¿sí? Comenzamos con un detalle de la legislación que se va a tratar, ¿sí? Por si ustedes quieren ir a buscar algo en algún momento para que tengan todo resumido en las mismas filminas. ¿De dónde vamos a partir? Y de la Ley de Bienes Personales, de la 23.966. La gran modificación de esta ley, o una de las modificaciones, fue la 27.480. Luego, ¿sí?, con lo que fue la 27.541, que fue la que nos ha cambiado el criterio de domicilio, la imputación del tributo de domicilio a residencia, y todo lo que fue repatriación de bienes del exterior, tenemos el decreto 99 del 2019, a este le siguió el 116 del 2020, todo esto tiene que ver con repatriación de activos financieros. Nosotros hablamos que se había cambiado, ¿sí?, el criterio de asignación del tributo de domicilio a residencia que tuviera el contribuyente el 31 de diciembre de cada año. Por eso traemos a colación las resoluciones 4673, la 4931, que tienen, y la 4760, que es todo lo que tiene que ver con residencia fiscal y con bienes situados en el exterior y con lo que fue los pagos a cuenta. Hablando de pago a cuenta, traemos la resolución 6893 de Banco Central, que es la que nos da todos los requisitos que tiene que tener la cuenta, que después vamos a ver qué es, donde se depositan los fondos repatriados. Del año 21, que fue la última reforma, digamos, que ha tenido un impacto en bienes personales, fue la Ley 27638, que es una exención particular, que también la vamos a ver, sobre algún tipo de obligaciones negociables. En el año 2023, ¿sí?, las modificaciones que hemos tenido son la resolución general 5349, que lo único que hizo fue cambiar el mínimo de renta bruta para presentar declaración jurada informativa de bienes, y que es del, digamos, del año 22, del año pasado, pero que va a tener aplicación este año, que nos pareció, creo que es lo más trascendente que tenemos, que es el dictamen 2 del 2022, que el fisco se pronuncia por primera vez a través de este dictamen en el tratamiento que se le va a dar en bienes personales a las monedas digitales. Bueno, hecha esta introducción, recordemos que el impuesto sobre los bienes personales es un impuesto de carácter nacional, personal y directo, porque nacional se aplica sobre todo el territorio, directo sobre el patrimonio, y es personal porque recae en las personas humanas y sucesiones indivisas. Grava a estas personas humanas y sucesiones indivisas sin considerar ningún tipo de aspecto particular. No considera, no tiene en cuenta su actividad, no tiene en cuenta las deudas que puedan tener, no tienen en cuenta ninguna situación personal en especial, simplemente asocia sujeto pasivo de la obligación tributaria con capacidad contributiva. La atribución de conceptos para este tributo va a ser a 31/12 de cada año. Y la capacidad contributiva la va a medir en relación a la tenencia de bienes que este contribuyente tenga tanto en el país como en el exterior. No obstante ello, para aquellos sujetos no residentes, también que expresen capacidad contributiva por tener bienes situados en el país, también se encontrarán alcanzados por este impuesto. Bueno, ¿quién va a ser sujeto del gravamen? Acá tenemos la gran modificación de allá de fines del 28 de diciembre de 2019 con la ley 27.541. ¿Se acuerdan la ley que trajo impuesto país? Esa ley que hizo una gran modificación ese fin de año. ¿Y por qué decimos esto? Porque cambió radicalmente el criterio de asignación del impuesto. Esta fue la verdadera modificación que tuvo bienes personales. Y aunque parezca algo menor, ¿sí?, hasta ese momento
la imputación estaba dada por el domicilio que tuviera el contribuyente al 31 de diciembre de cada año. Esto cambia radicalmente, porque la 27.541 específicamente dice que donde la ley de bienes personales diga domicilio, debe leerse residencia. ¿Y qué pasa con residencia? Bueno, bienes personales no ha tenido mucho retoque a lo largo del tiempo, es más, deberían, ¿no?, en algún momento ayornarse algunas cuestiones. Entonces no tenemos definido qué es residencia. ¿Cómo vamos a definirlo entonces? Bueno, por autonomía del derecho tributario nosotros no podemos acudir a ningún otro instituto del derecho. Por ejemplo, en este caso podría ser la ley de residencia. No podemos acudir a ningún instrumento del derecho que no sea propio del derecho tributario si el instituto al cual nos referimos se encuentra definido dentro de la norma. Bien, me podrán decir, bárbaro, pero en bienes personales no se encuentra definido residencia. No, es verdad, pero tenemos el artículo 31 del decreto reglamentario que nos dice que cuando la ley de bienes personales tenga blancos, o sea, cuando no se encuentre algo definido dentro de la ley o su tratamiento, se deberá acudir para ello a la ley de impuesto a las ganancias. Entonces, como tenemos dentro de la ley de bienes personales establecidos la aplicación supletoria de la norma, no tenemos otra opción que, para definir residencia, nos remitimos a la ley de impuesto a las ganancias. La ley de impuesto a las ganancias tiene dos tratamientos de residencia que siempre suelen confundirse. Uno es el digamos, el que nosotros vamos a hacer referencia, que es el del artículo 116 a 123 de la ley, y 283 y 284 del decreto reglamentario. Y el otro es el artículo 31, que es puntualmente para las deducciones de cargas de familia, para las deducciones personales. Entonces, dejando afuera el artículo 31, nosotros nos vamos a referir únicamente al artículo 116 a 123. Disculpen, una preguntita. Para los chicos que están haciendo la lengua de señas, ¿voy muy rápido? Dicen que perfecto. Bien, gracias. Entonces, vamos a empezar a definir qué se entiende por residente argentino, que la ley de impuesto a las ganancias establece por residente argentino. Lo vamos a encontrar en el artículo 116. ¿Y qué nos dice el 116? Nos dice que básicamente va a ser residente argentino toda persona nacida en el territorio argentino, que habite dentro del territorio argentino y que no haya perdido la condición de residente. Y nos va a decir que también va a ser residente argentino aquella persona no argentina, o sea, aquella persona de nacionalidad extranjera, que haya permanecido más de 12 meses en nuestro país y que manifieste voluntad de quedarse en él. Ahora bien, podemos preguntarnos, entonces, ¿cómo se pierde la calidad de residente? Para eso tenemos el artículo 117 que nos establece que se va a perder la calidad de residente cuando se adquiera residencia fiscal en otro país, o bien cuando se permanezca fuera del territorio argentino por un periodo mayor a 12 meses con voluntad de residencia en ese país extranjero. Y acá cabe preguntarnos, entonces, en este caso, alguien que se va de Argentina o bien un extranjero que viene a Argentina, ¿no pueden salir y entrar de Argentina? ¿Tienen que permanecer un año, ya sea dentro de Argentina para obtener la residencia o fuera de Argentina para perder residencia fiscal de manera ininterrumpida? No, no es así. Pueden, sí, permanecer fuera del territorio argentino o bien reingresar al territorio argentino, según corresponda de quien esté hablando, por un periodo que no exceda los 90 días al año. ¿Y cómo voy a contar esos 90 días? Esos 90 días pueden ser corridos, o sea, todos juntos, o bien en diferentes partes a lo largo del año. Lo que la sumatoria a fin de año no puede exceder esos 90 días. ¿Cómo los voy a contar? Bueno, si estoy hablando de un residente argentino que reside en el exterior y que va a ver si pierde residencia argentina, los voy a contar a partir del día que
ingresa al país y voy a dejar de contar el día que se va del país. Si estoy hablando de un residente extranjero que quiere la residencia fiscal argentina y sale del país, bueno, empezaré a contar el día que, al día siguiente que sale del país y dejaré de contar el día que reingresa al país. Cuando se pierde la residencia, ¿sí?, y se tiene bienes en el país, se debe nombrar un responsable sustituto. Y esto parece muy fácil, pero residencia es el tema más conflictivo dentro de bienes personales, como lo fue también en ACE, en el aporte solidario extraordinario de emergencia. ¿Por qué? ¿Dónde se generan los conflictos? Los conflictos se generan en aquellos casos donde residentes argentinos hayan obtenido residencia fiscal en nuestro país, hayan incluso solicitado la baja de residencia fiscal en nuestro país y permanezcan en el territorio por un tiempo prolongado que haga suponer que, digamos que siendo no residentes argentinos, residen en nuestro país. Para ello, la ley prevé ciertos pasos a cumplir, ¿sí? Tiene ciertas presunciones. Tiene el artículo 122 tiene 4 incisos, que son cómo yo presumo en un caso de conflictividad, de que la ley lo llama doble residencia, pero en realidad nunca la existe la doble residencia, porque uno tiene una única residencia fiscal. Pero bueno, piensen que por potestad tributaria cada estado siempre va a querer tener la mayor cantidad de residentes fiscales en su país, un tema de recaudación impositiva. Entonces, ¿qué me dice el 122? Que ante estos problemas va a ser, cuando haya una discusión, si es o no residente fiscal argentino porque tiene residencia fiscal en un estado extranjero, va a ser considerado residente fiscal argentino si tiene su casa habitación en Argentina. Y cuando habla de casa-habitación lo refiere a, tampoco está definido en bienes personales, entonces también por la aplicación del artículo, por el artículo 31 del decreto reglamentario, me tengo que remitir al artículo 83 del decreto reglamentario, pero de la ley de impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Ahí me define casa-habitación. Y me lo define, palabras más, palabras menos, en el lugar de vivienda permanente y familiar del contribuyente. Esto no quiere decir, cuando nosotros veamos si alguien tiene o no casa habitación, no quiere decir que tiene que ser propietario ni que tiene que tener un contrato de locación. La ley no pide nada de eso, simplemente pide que viva. Lo único que hace es una salvedad. Estos lugares, para ser considerado casa habitación, no pueden ser lugares de habitación temporaria, o sea, un lugar alquilado temporario, ni inmuebles destinados a recreo. Una vez que, si no se puede dirimir dónde tiene su casa habitación el contribuyente, hay que pasar a un segundo inciso. Y el segundo inciso es dónde tiene el centro de intereses vitales. Todo esto que yo les estoy diciendo están definidos tanto en la resolución 4760 del 2020 como en la 4236 del 18. Están definidos todos estos términos. ¿Qué se entiende por centro de intereses vitales? Se entiende por centro de intereses vitales el lugar donde el contribuyente tenga la sede de sus negocios, ¿sí? Tenga el centro de interés económico, primando en él sus relaciones personales. O sea, básicamente es dónde está su empresa y su familia. Si tampoco podemos dirimir, porque este contribuyente tiene 2 centros de intereses vitales, 2 familias, 2 empresas, esto que parece loco se da, uno lo ve muchas veces. Tenemos que pasar al tercer inciso. Y el tercer inciso nos dice que va a ser residente fiscal argentino si pasó más días en Argentina que en el otro país. Y hay gente a veces que, esto que parecería muy fácil, hay veces que no se puede determinar de manera tan cierta. ¿Por qué? Porque van a un tercer país. Entonces, muchas veces pasan la misma cantidad de días en Argentina que en el país de residencia fiscal y la diferencia de días en el año en un tercer país. Entonces, si esto tampoco se puede aplicar,
La ley en el último inciso nos dice, si todos los incisos anteriores no dieron resultado, no pudieron determinar nada, va a ser considerado residente fiscal argentino si el contribuyente nació en Argentina. Así que el último inciso nos dirime o nos define toda la cuestión de residencia, ¿no? Yo siempre digo que es el salvavidas de último recurso. ¿Qué es lo que pasa con residencia? El contribuyente puede reunir todas las condiciones para la pérdida de residencia, pero si no la solicita, no se lo va a dejar de considerar residente fiscal argentino. O sea, la residencia no se pierde de oficio. Se pueden dar las condiciones para que esa residencia se pierda. Ese contribuyente puede estar habilitado para solicitar, puede tener todos los requisitos para solicitar la baja de residencia fiscal. Pero si no la pide, la AFIP no la otorga de oficio. Por eso yo siempre digo, no es oficiosa la pérdida de residencia. Hay que solicitarla. ¿Cómo la solicito? A través de la página. ¿Qué es lo primero que se hace antes de pedir la baja de residencia? Bueno, hay que denunciar un domicilio en el exterior. ¿Cómo? A través de registro tributario, elijo la opción domicilio, la opción residencia en el extranjero y ahí cargo el domicilio que tengo en el extranjero. Tengo que cumplimentar, declarar el motivo de la baja, ¿sí? Que en este caso sería residencia en país extranjero, y sí o sí, si tengo bienes en el país, debo nombrar un responsable sustituto. ¿Hasta cuándo puedo pedir la baja de residencia fiscal? Bueno, aquellos sujetos que estén obligados a presentar, ¿sí? O sea, que al 31/12 hayan perdido la condición de residentes, tienen plazo para presentar esta solicitud de baja de residencia hasta el vencimiento de la declaración jurada de bienes personales. O sea que un contribuyente, una persona que al 31/12/2022 cumpliera con todos los requisitos para no ser considerado residente fiscal argentino, puede pedir esa baja hasta el día que venza la declaración jurada. Vamos hasta el 12, hasta el lunes que viene. Entonces, si se la otorgan, no estará obligado a presentar esa declaración jurada. Si omite este requisito, bueno, si no pide la baja, esto lo que va a hacer es que el fisco presuma la plena vigencia de la residencia fiscal argentina. No importa que haga 8 años que no vive en el país y que nunca haya vuelto. Si nunca solicitó la baja de residencia, entonces va a ser considerado residente fiscal argentino. Dirimido el tema de residencia, ¿sí? O sea, ya tenemos, digamos, el conjunto de sujetos, las personas humanas, las asociaciones indivisas, residentes al 31/12, o los bienes en el país en el exterior. Y, por el otro lado, vamos a tener las personas humanas no residentes en el país que posean bienes en él. Entonces, la base imponible va a estar constituida de esta manera. Para los residentes argentinos, por la sumatoria del valor de los bienes situados en el país y en el exterior, y para las personas humanas y sucesiones indivisas no residentes, solamente por el valor, la sumatoria del valor de los bienes situados en el país. ¿Quiénes están obligados a presentar declaraciones juradas? Bueno, vamos a tener 3 categorías de sujetos obligados a presentar declaración jurada. Por un lado vamos a tener aquellos sujetos que su patrimonio supere la suma de 11.282.141,08. Esta suma que siempre era redonda y que todos nos acordábamos muy fácil, ahora todos decimos 11 millones. ¿Por qué? Porque como se actualiza todo por IPC del año pasado, bueno, al aplicar el índice, este fue el primer año que se aplica IPC, al aplicar el índice ya no nos quedan números redondos como antes. Entonces es por eso que ustedes ven estos números así, medios estrambóticos, por decirlo de alguna manera.
Entonces, bueno, ¿quiénes están obligados a presentar declaración jurada? Y que su patrimonio supere el mínimo no imponible del artículo 24, que es este 11.282.141,08, 24 primer párrafo. Aquellos que si bien no superan, su valor de sus bienes no superan este monto, se encuentran inscriptos en el impuesto y no pidieron la baja, deben presentar declaración jurada. Y aquellos sujetos que trabajan en relación de dependencia, que se encuentran sujetos a retención de impuesto a las ganancias debido a la aplicación de la Resolución General 4003 del 2017, cuyos ingresos brutos anuales hayan igualado o superado la suma de 6.600.000 pesos. Esta suma de 6.600.000, la suma de 3 millones y pico que era hasta el año pasado, que ahora pasó a ser 6.600.000, esta suma la elevó, por si les interesa, la resolución 5349 del 23. Entonces, ya tenemos los tres conjuntos de sujetos que están obligados a presentar declaración jurada. En relación a exenciones, no ha tenido tampoco variaciones, se encuentran exentos los bienes que pertenezcan a miembros del servicio diplomático extranjero y sus familiares, siempre que exista reciprocidad entre los países. Acá yo siempre hago estas aclaraciones. Cuando hablo de miembros diplomáticos extranjeros, hablo de lo que es el diplomático, quien tiene carta diplomática, quien desarrolla tareas diplomáticas en nuestro país, quien está reconocido por el Ministerio de Relaciones Exteriores como diplomático. Sus familiares, cuando hablamos de familiares directos, no de una tía que acompañó siempre al sobrino para que no se sienta solo, no, la tía no. Tiene que ser un grupo familiar directo. Y siempre que entre Argentina y el país de este diplomático que estamos analizando, exista firmado convenio de reciprocidad. Cuando hablamos de convenio de reciprocidad, no hablamos de convenio para evitar la doble imposición, no tienen jerarquía constitucional, simplemente hablamos de los convenios que firman los ministerios de relaciones, las cancillerías de todos los países, donde los diplomáticos tienen igual tratamiento en todas partes del mundo. Entonces, si un diplomático, por ejemplo, alemán, está exento sus bienes de pagar impuesto al patrimonio, impuestos patrimoniales en Argentina, esta exención va a proceder si el fisco alemán tiene previsto una exención para diplomáticos argentinos en impuestos análogos en ese país, o sea, en otro impuesto al patrimonio en ese país. También van a estar exentas las cuentas de capitalización que correspondan a seguros de retiro que estén regulados por la Superintendencia de Seguros de la Nación, las cuotas sociales de las cooperativas, los bienes inmateriales. Cuando la ley habla de bienes inmateriales, te habla de marcas, patentes y diseños de invención. Esto, y dice etcétera, los deja abiertos. Yo sé que me van a decir que por aplicación del artículo 1 de la 11.683, la interpretación de la norma debe ser literal, y que cuando habla de esta interpretación literal hace mención al Código Napoleónico, hace mención a una interpretación verdaderamente gramatical del texto, y que no se puede hacer una interpretación ni análoga ni extensiva, sobre todo ni para crear hechos imponibles ni para extender exenciones. Entonces, tengamos en cuenta en este punto que cuando la ley menciona marcas, patentes, diseños de invención, etcétera, y lo deja abierto, nos está como dando, digamos, unas pistas de qué bienes inmateriales van a ser los que resultan exentos. Y esto lo digo porque, recuerden, cuando parte de la doctrina defendía la exención de los activos digitales, de las inversiones en los instrumentos financieros digitales, entre ellos las monedas digitales, por aquel pronunciamiento de la UIF que los determinaba como intangibles, defendían que se encontraban dentro de esta exención. Hoy ya está zanjado el problema porque ya el fisco se pronunció, pero viene bien traer a cuento que al final todo eso que discutíamos y lo que defendíamos la postura de no son inmateriales,
terminaron siendo que no eran inmateriales. Por eso hago mención de que cuando la ley nos habla, nos detalla estos bienes inmateriales, los hace a modo de ejemplo únicamente. También van a estar exentos los bienes amparados por la ley 19.540. ¿Qué es la ley 19.640? Es la ley de conformación de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur como un área aduanera especial. Todo bien situado en esa provincia se va a encontrar exento de bienes personales. También se van a encontrar exentos de bienes personales los inmuebles rurales, siempre que los mismos pertenezcan a personas humanas y sucesiones indivisas. Y acá también, allá por el año 2019, cambió esta exención y fue mucho más amplia. Ahora ya no importa el destino que tenga el inmueble rural. Siempre va a estar exento si pertenece a persona humana o sucesión indivisa, independientemente que esté afectado a arrendamiento, que esté afectado a producción o simplemente que no esté afectado a ninguna actividad económica. Siempre se van a encontrar exentos. También van a estar exentos los empréstitos, ¿sí?, bonos y demás títulos valores que emite el Estado nacional, provincial, municipal y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como así también los depósitos que se efectúen en entidades reguladas por la Ley 21.526, en entidades financieras, efectuados tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. En relación a las acciones y participaciones societarios, sí, no van a ser objeto de este impuesto, ya que van a tener un modo especial de ingreso a través del responsable sustituto, sí, régimen previsto en el artículo 25.1 de la ley, que después una pequeña referencia vamos a hacer. A partir del periodo 2021, hubo una modificación de exención en cuanto a ciertas obligaciones negociables. Aquellas obligaciones negociables que se encuentren emitidas en pesos, moneda nacional, que se coloquen en oferta pública, o sea que coticen en bolsa, y que estén destinados a la inversión pública, se van a encontrar exentos de bienes personales. Si alguna de estas condiciones no se cumplen, bueno, estas obligaciones negociables entonces se van a encontrar que han perdido esta exención, se van a encontrar alcanzadas por el tributo. Recuerden que cuando hablamos de exención, ¿sí?, hablamos que si algo está exento es porque primero ha estado grabado. Vamos ahora a los criterios de evaluación. Acá tampoco hubo ninguna novedad. Comenzamos con los inmuebles situados en el país. Cuando hablamos de evaluación de inmuebles vamos a tener que dividirlos en adquiridos, en construidos. Después vamos a tener que fijarnos si ese inmueble está situado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el resto del país o en la provincia de Tierra del Fuego. ¿Por qué? Porque cada uno va a tener un tratamiento diferente. Si nos vamos en líneas generales, ¿sí?, y hablamos de inmuebles adquiridos, lo vamos a evaluar al mayor valor que resulte de comparar. El valor de adquisición, dice el artículo 22, en su inciso A, al valor de adquisición actualizado según el artículo 27 de la Ley de Bienes Personales, deducida la amortización del edificio. Acá tenemos el primer problema. Nos dice actualizado de acuerdo al artículo 27. ¿Qué pasa con esta actualización? Vamos a ver en todo lo que es evaluación, que la Ley de Bienes Personales tenía previsto ya del 92, de que se creó, un mecanismo de actualización, pero refiere para ese mecanismo de actualización al artículo 27 de la ley. Y el artículo 27 de la ley nos dice que para actualizar todo aquello que la Ley de Bienes Personales me diga actualice, tengo que usar los índices, el IPIM, publicado por la Dirección General Impositiva. ¿Y qué pasa? El último índice publicado por las tablas de la Dirección General Impositiva pertenece a abril de 1992. Este índice es 1 hoy en día.
nunca se ha modificado. ¿Por qué? Y porque la ley de impuesto a las ganancias, que a partir del 1 de enero de 2018 incorpora mecanismos de actualización, como es el ajuste por inflación contable, como es los mecanismos de actualización previstos en el artículo 93, primero y segundo párrafo, y ahí expresamente habla de actualizar por IPC, en la ley de bienes personales eso no se ha modificado. Y ustedes me podrán decir, bueno, bárbaro, pero me acabas de decir que para residencia me voy por el artículo 31 del decreto a ganancias, me voy a ganancias y actualizo por IPC. Bueno, no lo voy a poder hacer de esta manera porque ustedes recuerdan que yo les dije que podíamos usar el artículo 31 del decreto porque la ley de bienes personales tenía un blanco, no tocaba el tema residencia. Acá no hay un blanco, nos dice usted actualice usando el 17. Nos vamos y vemos, pero el 17 el índice es 1. Sí, el índice es 1, está bien, pero la ley de bienes personales tiene un mecanismo de actualización. Esto, ¿sí? esta controversia, hace que no pueda actualizar, ya que el índice a aplicar es 1. Entonces, cuando hablo de inmuebles adquiridos, si son posteriores, si son anteriores a abril del 92, voy a poder actualizar hasta abril del 92. Si son posteriores a abril del 92, no van a tener actualización. Al valor de compra más los gastos necesarios, le voy a tener que detraer la amortización del edificio a valores históricos. Y ese valor lo voy a comparar con el valor fiscal que hubiera tenido el inmueble al 31/12/2017, actualizando ese valor fiscal al 31/12 del 2017 hasta el 31 de diciembre del año que estoy liquidando. El valor, esto hoy en día se actualiza por 9.092. Ese es el índice de entre 2017 y 2022. Entonces, de ambos tomo el mayor. En la mayoría de los casos, el mayor va a ser 2017 actualizado a 2022. En caso de existir, sí, algún crédito que haya tomado el contribuyente para la compra o construcción de este inmueble o mejoras, se le va a deducir de este monto el capital que se adeude al 31 de diciembre de 2022. ¿Qué pasa para el caso de los inmuebles situados en Cava? Bueno, para los inmuebles situados en Cava tenemos un tema con lo que se entiende por valuación fiscal. Y tenemos varios momentos, ¿sí? Vamos a hacer un poquito de historia. ¿Qué se entiende en Cava por valuación fiscal? Por valuación fiscal en Cava, evaluación fiscal es la base para determinar el impuesto inmobiliario. En Cava se usa una base distinta al resto del país. En Cava el impuesto inmobiliario se calcula corrigiendo el valor fiscal o valor fiscal homogéneo por un coeficiente que se llama unidad de sustentabilidad contributiva. Esta unidad piensen que al valor del 2017 lo tengo que multiplicar por la unidad de sustentabilidad contributiva, que es 4, en casi toda Cava, es 4, a ese valor multiplicarlo por 9,092, o sea, 9 por 4, 36, estoy multiplicando la evaluación fiscal del 2017 por 36. Esto, por supuesto, sí, va a ser para los inmuebles ingresados al patrimonio antes del 1 de enero de 2018, ya que para aquellos inmuebles ingresados al patrimonio después de 2018 no se va a contar con la evaluación fiscal al 2017. Entonces va a haber que compararlo con la evaluación fiscal. Si estoy hablando en capital, va a ser por la evaluación fiscal homogénea, por el índice de sustentabilidad contributiva, al 31 de diciembre del año que estoy liquidando. Bueno, nosotros dijimos que esto tuvo una historia, ¿sí? ¿Y cuál fue esa historia? Bueno, esa historia, si todo lo que yo les comentaba de cómo se calcula la evaluación fiscal en Cava,
es a través del artículo 373 del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto viene hace años trayendo bastante controversia. En el 2013, ¿sí? Mediante el dictamen 12 del 2013, la AFIP ya se había pronunciado y ya había dicho que para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el valor fiscal estaba dado, como dije, por la base imponible que estaba constituida por la evaluación fiscal homogénea multiplicado por la unidad de sustentabilidad contributiva. En el 2018, el mismo fisco cambia el criterio y dice, no, se homogeneiza todo el país. Capital Federal también va a comparar, tomar valor fiscal, la evaluación fiscal homogénea, no con el corrector de unidad de sustentabilidad contributiva. Esto fue así hasta enero de 2022, cuando vuelve a cambiar el criterio fiscal con respecto a la aplicación de la comparación de valores para los valores de inmuebles y retrotrae la situación, se puede decir, al año 2013, donde el valor que se va a utilizar para compararlo va a ser el valor fiscal homogéneo por la unidad de sustentabilidad contributiva. Pero repito, esto es únicamente para los inmuebles situados en el territorio perteneciente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con respecto a los inmuebles construidos, bueno, estos se van a evaluar al mayor valor, ¿sí? Vamos a tener que sumar al valor del terreno, le vamos a adicionar todos los gastos de la obra, ¿hasta cuándo? Hasta la finalización total de obra. La ley dice actualizados desde cada momento hasta el 31 de diciembre que estemos liquidando. Recordemos lo que dijimos de la aplicación del artículo 27, no van a tener actualización. Y una vez que obtengamos este valor, y una vez que el inmueble ya está en condiciones de ser aprovechado económicamente, o sea que se tenga el fin de obra, que ya deje de ser una obra en curso, también va a ser sometido la parte del edificio a la amortización correspondiente, y ese valor lo vamos a comparar según la fecha que se haya construido el inmueble con el valor al 31, el valor fiscal al 31 de diciembre del 2017, actualizado al 2022, o bien con el valor fiscal del periodo que estemos liquidando si fue posterior. Si hablamos de obra en curso, lo vamos a evaluar al valor del terreno y le vamos a adicionar todos los gastos que estamos incurriendo en la obra de construcción. Acá recordemos que no va a haber amortización, ya que no está en condiciones de ser utilizado económicamente. Entonces, no va a haber de ningún modo amortización aplicable, como tampoco va a existir comparación con el valor fiscal, ya que este inmueble, al no estar terminado y al no tener fin de obra, no va a tener ningún tipo de evaluación fiscal. ¿Qué pasa con aquellos inmuebles destinados a casa-habitación? Bueno, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 24, va a existir un mínimo no imponible, o sea, se van a encontrar excluidos, ¿sí?, del gravamen del objeto, si el valor determinado de acuerdo a las evaluaciones que vinimos viendo en las filminas anteriores no excede los 56.410.705,41. Si llega a exceder este valor, lo que va a quedar grabado es el monto que exceda. Vamos a suponer que, aplicando todos los criterios de evaluación que vimos en las filminas anteriores, la casa habitación adquiriera un valor de 60 millones. Entonces, lo único que va a estar grabado es esa diferencia entre 60 menos 56.410.705,41. Y es muy importante, sí, hacer esta distinción que ya la hizo el dictamen 36 del 2020 de la Dirección Nacional de Impuestos. No confundamos el concepto de mínimo no imponible con el concepto de mínimo exento. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Mínimo no imponible saca fuera del objeto del impuesto ese valor, los inmuebles que no alcancen, ¿sí?, o los conceptos, mejor dicho, que no alcancen ese valor
que el legislador instauró como un mínimo no imponible. O sea que si lo excede, va a estar grabado solamente el excedente. Tal cual el ejemplo que dimos con la casa que quedó valuada en 60 millones. Ahora bien, si estamos hablando de mínimo exento, vamos a suponer que este mínimo no imponible de 56, 410, 705,41, en vez de ser mínimo no imponible, fuese mínimo exento. Si se superaran, aunque sea un centavo el mínimo exento, o sea que fuera 56.410.705,42, como lo superaría en un centavo, no está dentro de la exención, pierde la exención. Entonces pasaría a estar grabado todo. Es por eso que hacemos tanto hincapié en que el artículo 24, tanto en su primer párrafo como en su segundo párrafo, habla de mínimos no imponibles. No son mínimos exentos. ¿Qué sucede con los inmuebles situados en el exterior? Los inmuebles situados en el exterior, nos dice el artículo 23, que se tienen que evaluar al valor en plaza. Ahora bien, podemos preguntarnos, bueno, ¿y qué es valor en plaza? Bueno, la Ley de Bienes Personales, en el artículo 25 del decreto reglamentario, nos define qué es ese valor en plaza. ¿Cómo nos lo define? Nos dice que es el valor habitual, normal, que se obtendría por la venta de ese inmueble en condiciones normales. También el artículo 25 del decreto nos dice que ante esta situación, ante haber un inmueble situado en el exterior, el valor se debe acreditar con un certificado de entidad habilitada al respecto. Y que si ese certificado está emitido en un idioma distinto al castellano, debe estar traducido. Y además, esté emitido en castellano o en lengua extranjera y traducido, todo tiene que estar intervenido por el consulado argentino en el lugar de residencia de este inmueble. Vale decir que, por ejemplo, una persona que tenga un departamento en Miami, para evaluarlo, va a tener que evaluar el valor de mercado en Miami y para eso va a tener que contar con una certificación de algún corredor inmobiliario en bienes raíces de Estados Unidos. Eso va a tener que estar traducido al castellano y va a tener que estar intervenido, va a tener que estar visado por el consulado argentino en Miami. Como ya dijimos, los inmuebles situados en Tierra del Fuego se van a encontrar exentos. ¿Qué sucede con aquellos inmuebles cedidos con reserva de usufructo? Bueno, esta cesión puede ser de dos maneras, a título gratuito o a título oneroso. Vamos primero a ver la de la cesión a título gratuito, que es la más común, que es esa donación que se hace, se dona la nueva propiedad reservándose el usufructo gratuito y vitalicio del bien. En este caso, quien cede el bien y se reserva para él el usufructo vitalicio, va a ser el responsable del gravamen, va a ser el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Mientras tanto, si estamos hablando de una cesión a título oneroso, ¿sí? Se reserva el usufructo, pero la cesión no es a título gratuito, es a título oneroso, van a tener que declarar en mitades iguales tanto el cedente como el cesionario. Nos pareció interesante traer dos ideas, ¿no? Que suelen ser preguntas frecuentes, que es, ¿cómo debo evaluar los bienes recibidos por herencia o donación? Bueno, eso también que siempre traía algún tipo de discusión. También el fisco, ¿sí? Vino a echar luz en opinión respondiendo esta idea. Me dice que se van a evaluar el valor de ingreso al patrimonio, va a ser el valor impositivo residual que tuvieran esos bienes, para quien me los donó, de quien los heredé, y la fecha de adquisición va a ser la fecha de la donación o de la transmisión del bien. Y nos dice que si no se tuviera, ¿sí?, el valor, por alguna manera, se debe tomar el valor en plaza a la fecha que se ha transmitido el bien. Otra pregunta que es muy reiterada y que nos pareció interesante, y ya sí traemos la respuesta fiscal, es si un contribuyente realiza la compra de un inmueble y en la escritura lo pone a nombre de su hijo, ¿a quién le corresponde declarar el valor del inmueble?
por supuesto, ¿sí? Nos dice que de tratarse de patrimonios que pertenezcan a menores de edad, voy a tener que usar el dictamen 77 del 96. ¿Y qué nos dice? Que el sujeto pasivo de la obligación tributaria va a ser el menor, pero va a tener que estar representado, va a tener que presentar la declaración jurada, un responsable por deuda ajena, que supuestamente será el padre tutor encargado, pero que el menor tiene que tener su propio quid. Voy a hacer extensivo a esto, ¿sí? Que cualquier contribuyente que compre una propiedad y lo ponga a nombre de su hijo, el sujeto pasivo de la obligación tributaria, por supuesto, es quien tiene la propiedad del bien, en este caso va a ser el hijo. Automotores. La ley nos dice que se evalúa el costo de adquisición o construcción o ingreso al patrimonio menos la amortización anual, pero este valor no puede ser inferior al valor de tabla que publica el organismo para cada año. ¿Cómo voy a determinar? Acá vamos a ver dos cosas. Esto es si son automóviles del país. ¿Cómo voy a determinar si un automóvil es del país o del exterior? Por el lugar de patentamiento. Entonces, si están patentados en el país, se van a evaluar de esta manera, ¿sí? Comparando este valor con el valor de tabla. Por lo general siempre es mayor el valor de tabla. Si el auto se patentó en Tierra del Fuego, va a estar exento. Y si se patentó en Uruguay, tendrá que tener el tratamiento de un automóvil situado en el exterior, el cual se va a evaluar, al igual que los inmuebles, al valor de mercado, teniendo una constancia, ¿sí?, de evaluación de algún agente autorizado del país de origen, lo mismo traducido y con intervención consular. ¿Por qué trajimos el dictamen 1 del 2018 de AFIP? Este es el que habló tanto del valor fiscal homogéneo que vimos antes, y también hace una mención muy interesante a la evaluación de automotores. ¿Y qué nos dice? ¿Por qué es muy interesante? Porque nos habla de aquel último año en que se amortiza un auto, que es cuando el valor residual es igual a 0. En ese último año, cuando el valor residual es igual a 0, debe ser comparado este valor con el valor de tabla. O sea, no es que cuando está en 0, el primer año que está en 0 ya lo dejo de declarar, sino que ese año compara otra vez con el valor de tabla y va a dejar de declararse al año siguiente. Cuando nos referimos a aeronaves, naves, embarcaciones y yate, lo mismo, se van a evaluar al costo de construcción o ingreso al patrimonio, lo mismo tema con la actualización, y se le va a detraer la amortización. Este valor debe ser comparado en caso que exista valor de tabla con valor de tabla. Si no existe, bueno, no se puede comparar con nada, va a tener que quedar evaluado, como ven en la filmina, el costo de adquisición, menos amortizaciones, y también el lugar de residencia lo va a dar la matrícula que tenga el yate, la embarcación, la aeronave. Cuando hablamos de depósitos y créditos en moneda extranjera, la existencia va a tener que ser evaluada al último valor de cotización, tipo de cambio comprador, que publique el Banco Central al 31 de diciembre del periodo que estamos liquidando, en este caso 2022, incluyendo la proporción de intereses devengados hasta ese 31 de diciembre. Cuando hablamos de títulos de deuda y demás títulos, valores, sacando, ¿sí?, lo que son las tenencias accionarias de las sociedades anónimas y de toda sociedad prevista en la ley 19.550, que después se evalúa por BPP, ¿sí?, por el artículo 25.1. Si no poseen cotización, se van a evaluar al valor patrimonial proporcional, tomando el último balance el 31 de diciembre de 2012. ¿Cómo se evalúa esto? Se divide el patrimonio neto por la cantidad de acciones que tenga la empresa y ahí vamos a obtener el valor patrimonial proporcional. La radicación del bien va a depender del domicilio de quien emita esos títulos, esas obligaciones. Si el emisor de una obligación negociable se encuentra en el país, la obligación negociable, por más que sea en dólares, va a ser un bien del país. Si el título público, cambiamos de bien, lo emite en los Estados Unidos, tenemos bonos del Tesoro o los bonos soberanos de la República Federativa del Brasil, son bienes del exterior.
Bueno, como dijimos, los títulos, bonos y demás valores emitidos por la nación, por la provincia, se encuentran exentos, así que no vamos a ahondar más en este tema. ¿Qué pasa con los certificados y participación de deudas en fideicomiso? Bueno, se van a evaluar al último valor de cotización que tengan en la CNB, en la bolsa, al 31 del 12. Si no poseen cotización, al costo de adquisición más los intereses o utilidades que se hubieran devengado hasta ese 31 de diciembre. En relación a los fondos comunes de inversión, sigue el mismo sentido. Al último valor si cotizan al 31/12 y de no cotizar al costo más los intereses, más aquellas utilidades que se hayan devengado. Con respecto a las obligaciones negociables, se encuentran grabadas si no tienen esas condiciones de exención de estar emitidas en pesos, cotizar y tener fin productivo la emisión. Entonces, si se encuentran grabadas porque no tienen ninguna de esas características o pierden alguna de esas características, van a estar grabadas y se van a evaluar al valor de cotización en caso que coticen, y si no cotizan, al valor de adquisición más los intereses devengados hasta ese momento. En relación con las acciones y participaciones en sociedades y fideicomisos no financieros, en fundaciones, asociaciones o cualquier otro ente constituido en el país, estos van a tributar, después lo vamos a ver, a través del régimen de acciones y participaciones societarias. Acá tenemos dos temas controvertidos, ¿sí? Tres, que son los CDR, los ETFs y los ADR. ¿Qué es un CDR? El CDR es un certificado de acciones, pero no es que yo tengo un CDR y tengo una acción. Es un certificado de tenencia accionaria. Yo puedo tener un CDR que represente más de una acción, o puedo tener un CDR que represente una proporción menor a una acción. Estos CDR cotizan en la Bolsa de Valores de Buenos Aires, pero ¿qué pasa? El activo subyacente de estos CDR son acciones emitidas por empresas extranjeras. Por ejemplo, se pueden tener CDR de Google. Entonces, la ley de bienes personales, ni el decreto reglamentario, ni la ley de impuesto a las ganancias hacen referencia a los CDR. Son instrumentos financieros y hay que tratarlos como tal. Para lo único que sí nos podemos remitir a la ley de impuesto a las ganancias es para la aplicación del artículo 7, del artículo de fuente. Estos instrumentos financieros son derivados financieros. ¿Por qué? ¿Qué es un derivado financiero? Un derivado financiero es todo instrumento financiero que su valor depende del valor de otro activo. Vale decir que tienen un activo subyacente detrás. En este caso, el activo subyacente de los CDR son acciones de empresas extranjeras. Por lo tanto, ¿sí? Como el activo subyacente es una empresa extranjera, el CDR, a nuestro criterio, debe ser tratado como un bien no situado en el país, como un activo extranjero. Lo tengo que evaluar de acuerdo al artículo 23, que no es más que la cotización que tengan esas acciones en la bolsa del país o al valor de costo más los intereses no devengados de acuerdo C. ¿Qué son los ETFs? Los ETFs son bastante nuevos, es como un híbrido entre un fondo común de inversión y una acción. Son fondos comunes de inversiones que tienen una posibilidad muy rápida de entrada y salida. ¿Y por qué es? Está conformado por cuotas partes como un fondo común de inversión, pero tiene la flexibilidad de entrar y salir de cualquier acción, de cualquier operación de bolsa. Por supuesto, tampoco los vamos a encontrar dentro de la ley de bienes personales. Es un activo, como ya les dije, es un instrumento financiero muy nuevo, es un derivado financiero, también depende de activos subyacentes, de una bolsa de activos subyacentes. ¿Cómo vamos a darle acá el criterio de fuente? Bueno, vamos a tener que ver cómo está conformado esa bolsa de inversiones, ese portfolio de inversiones, y ahí va a entrar a jugar ese 75%. Si el 75% son obligaciones, son inversiones del país
que por lo general en estos ETF no lo son, ¿sí? Por lo general son casi todas inversiones extranjeras, terminan siendo inversiones, ¿sí? Que se consideran radicadas en el exterior. Los ADR. El ADR es lo opuesto al CDR, ¿sí? Son instrumentos financieros derivados. Un derivado financiero es un certificado accionario que emiten bancos de Estados Unidos, donde el activo subyacente son empresas no radicadas en Estados Unidos. Vale decir que un inversor residente argentino, puede tener un ADR de inversiones argentinas. Por ejemplo, ADR es Banco Galicia. Ese ADR, siguiendo el mismo criterio del CDR, si nos vamos al artículo 7 de Impuesto a las Ganancias, el activo subyacente es un activo argentino. Entonces ese ADR va a ser considerado un bien situado en el país. Por otro lado, si el activo subyacente de ese ADR es, por ejemplo, una empresa alemana, o una empresa que hay muchas en Singapur o en India, ¿sí? Empresas medicinales, bueno, van a ser considerados sí o sí bienes situados en el exterior. Criptoactivos. Bueno, estos no lo tenemos definidos ni en la Ley de Bienes Personales, ni en el decreto reglamentario. ¿Conforman el patrimonio del contribuyente? Sí, claro que lo conforman. Muchos de ellos cotizan en mercado, tienen una cotización conocida a nivel mundial, o sea, son activos, son criptoactivos muy conocidos. Entramos a cualquier blockchain y los podemos ver. Otros no tanto. No tenemos ninguna exención sobre estos criptoactivos, y todo aquello que no está expresamente exento por esa aplicación de ese principio de interpretación literal del artículo 1 de la 11.683, el legislador no le ha otorgado ningún beneficio, no se lo podemos otorgar nosotros. Si no está expresamente exento, está todo grabado. Ya el año pasado, el aplicativo, ¿sí? Ya el año pasado, el aplicativo contemplaba su inclusión. Y este año, ¿sí? Ya en el año 2022, el dictamen 2 de 2022, la DIALIR consideró y habló de activos digitales. Está bien que en su resolución solo se refirió a monedas digitales, pero esto ya es un gran adelanto, porque ya nos dice cómo tratarlos. ¿Y qué nos dice de las monedas digitales? Los asimila a los títulos valores. Y nos dice que tienen las mismas características de los títulos valores. ¿Y cuáles son esas características? Que tienen un sistema de registro, ¿sí? Que se registran en una cuenta, que se registran en un blockchain. Son bienes homogéneos y fungibles, de acuerdo a las características de homogéneo y fungible del artículo 232 del Código Civil y Comercial. Se emiten en forma agrupada, entonces podemos decir que cada bloque de la serie, ¿sí? Cada bloque de la cadena es una serie de emisión de títulos, y son susceptibles de ser comprados y vendidos, de ser transferidos entre personas en mercados transparentes y en otro tipo de mercados, y en todo tipo de mercados. Y lo que resulta muy interesante es que el mismo dictamen nos encuadra, nos dice que van a ser bienes enunciados en el artículo 19J, son bienes, títulos, valores situados en el país, y que se van a evaluar de acuerdo al artículo 22, inciso H, que es la evaluación de bienes en el país. Entonces esto nos ahorra mucha discusión. ¿Por qué? Monedas digitales, no importa quién las emita. El fisco se pronunció que no importa el emisor, no importa. Si estoy hablando de un residente argentino que tiene monedas digitales, las va a evaluar como bienes situados en el país, y para él van a ser bienes grabados del país. Recuerden que la Ley de Bienes Personales tiene una presunción absoluta. ¿Qué hablamos? ¿Qué es una presunción absoluta? Es una presunción que no admite prueba en contra.
El legislador consideró que todo contribuyente de bienes personales tendrá que sumar a su patrimonio el 5% calculado sobre bienes gravados en el país, más, en caso de existir, el valor de los inmuebles situados en el exterior. No voy a tener en cuenta para esto ni las acciones ni las participaciones societarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas ya han tributado el impuesto con carácter de pago único y definitivo. Entonces no corresponde que las incluya. ¿Puedo tomar un monto mayor a ese 5%? Sí. Lo que nunca puedo es tomar un monto menor. ¿Sí? Recordemos que, como dijimos, es una presunción legal, no admite prueba en contra. Aquellos residentes argentinos van a calcular su base imponible de acuerdo al valor de todos los bienes gravados en el país, más los bienes en el exterior en caso de existir. A ellos les va a aplicar las alícuotas establecidas en el artículo 25. Acá vamos a ver si repatria o no. ¿Por qué? Porque tenemos dos tipos de tabla, lo que comúnmente en doctrina se llama tabla 1 y tabla 2. En realidad la ley no la llama así, pero estamos todos acostumbrados a llamarlas así. Tabla 1 refiere a las alícuotas sobre bienes en el país. Tabla 2 refiere a aquellas alícuotas que se aplican sobre bienes situados en el exterior. Vamos a ver que es mucho más gravosa la tabla 2 que la tabla 1, tiene alícuotas mucho más altas. Es por eso que existe para aquellos contribuyentes, que después vamos a ver, que sean residentes argentinos, que tengan activos financieros en el exterior, la posibilidad de repatriarlos y utilizar para estos bienes la tabla 1, ¿sí? Con alícuotas menores. Si estoy hablando de un residente en el exterior que tiene activos, tiene bienes en nuestro país y que va a tributar a través de un responsable sustituto, bueno, para calcular esta base imponible, ¿sí? No vamos a aplicar ningún tipo de tabla, sino que va a tributar a una alícuota plana del 0,5%. Bueno, ustedes acá ven las tablas, ¿sí? Que se aplican sobre el excedente, o sea, se le resta al patrimonio, al activo gravable, la base imponible, a los bienes gravados, se le resta el mínimo no imponible, de 11.282.141,08, y ubicamos en tabla el valor patrimonial que tengamos, y al monto fijo le vamos a sumar la alícuota sobre el excedente de patrimonio. Y aquí tienen lo que yo les decía, las tablas que se van a aplicar sobre bienes del exterior que no estén repatriados. Recuerden, tal como ustedes ven, al pie de la filmina, que los bienes, que estas tablas que se aplican sobre los bienes tanto del país como del exterior, se actualizan año a año por aplicación del índice de precios al consumidor. ¿Qué es la repatriación? Es el ingreso hasta el 31 de marzo de cada año de un monto que no puede ser inferior al 5% del total de bienes que el contribuyente posea en el exterior. Pero ¿son todos los bienes? No, son solamente los activos financieros. Hace referencia únicamente a la tenencia de moneda extranjera en el exterior y a los importes que se generen por la realización de estos activos financieros. Pero tiene una condición esta repatriación. ¿Voy a poder repatriar? Sí, solo sí, también voy a tener que cumplir ciertas condiciones con ese monto que repatríe. ¿Y cuáles son esas condiciones? Que el monto repatriado tiene que permanecer inmovilizado en una cuenta a nombre de quien repatria, a nombre del contribuyente, hasta el 31 de diciembre del año que se esté repatriando. Por ejemplo, una persona que quiera repatriar bienes para el periodo fiscal 2022 tuvo tiempo de hacerlo hasta el 31 de marzo 2023. Y los fondos que trajo van a tener que permanecer inmovilizados en una cuenta a su nombre hasta el 31 de diciembre de 2023. ¿Puede disponer de estos bienes? Sí, pero únicamente con dos opciones. O cambiarlos en el mercado libre y único de cambio, en el MULC, o bien suscribir, ¿sí?, algunas cuotas partes de fondos comunes de inversión
establecidos por la ley 24083, estos fondos tienen que cotizar en la CNB. Son fondos especiales, y son fondos que se destinan a inversiones productivas. Y la titularidad siempre tiene que estar conservada a nombre del contribuyente que repatrió los fondos, no puede transferirlo. Y si no invierte la totalidad de los fondos depositados en esa cuenta, el resto, o sea, el remanente que no haya invertido, debe quedarse inmovilizado hasta el 31 de diciembre. Vamos a poner esto en un ejemplo. Si un contribuyente repatria, por ejemplo, el equivalente a $100.000 del exterior, puede hacer, o los deja inmovilizados entre el 31 de marzo que repatrió hasta el 31 de diciembre de 2023, o bien los cambia a dólar oficial, que es cambiarlo en el MULC, o bien compra otras partes de estos con fondos comunes de inversión, pero siempre él como titular. Ahora bien, vamos a suponer que este contribuyente no quiere ni cambiar la totalidad ni invertir la totalidad, y invierte solo $30.000 en estas cuestiones. Entonces, los $70.000 restantes sí o sí deben permanecer inmovilizados, depositados en la cuenta. Bueno, ¿qué podemos tomar como pago cuenta? Recuerden las percepciones de la 4815 del 2020, que es las percepciones de bienes personales referidas a la compra de moneda, al cambio de divisa efectuado en entidades financieras por cuenta y orden, que se destinen a compra de bienes o locaciones en el exterior mediante tarjetas de débito o crédito. Se incluye las compras a través de portales. El pago de servicios prestados por sujetos residentes en el exterior, la compra de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo, mayoristas o minoristas, y la adquisición de servicios de transportes aéreos, acuáticos o terrestres con destino fuera del país que se cancelen a través del pago con divisa. Si todo lo de la 4815 que no han informado en el 572, que no han tomado en ganancias, queda, digamos, siempre y cuando sea ese importe asignado a bienes personales. Recuerden que después de la reforma, una parte se imputa contra ganancias y otra parte contra bienes personales. Así que creo que es el 25, si no recuerdo, 25 y 45. Nosotros hablamos de ese artículo 21.1, que es qué sucede con las acciones y participaciones en sociedades incluidas en la ley 19.550. Bueno, estas tenencias accionarias que sean, digamos, cuyos propietarios sean personas humanas o sucesiones indivisas residentes en el país y en el exterior, o bien que sean propietarios empresas residentes en el exterior, van a estar sometidas, ¿sí?, a este impuesto a los bienes personales, pero tributado bajo la figura de régimen especial de acciones y participaciones societarias. Acá va a actuar la sociedad como un responsable sustituto, no va a haber mínimo ni imponible, se va a evaluar al valor patrimonial proporcional que tenga la sociedad el 31 de diciembre de cada año, y el ingreso, el tributo, va a tener la categoría de pago único y definitivo por la sociedad emisora. Temas discutidos en este caso. ¿Qué sucedía con las SAS? Esto era un tema también muy discutido en la doctrina, porque claro, las SAS no son sociedades incluidas en la 19.550 y la ley es clara. Nos dice sociedades de la 19.550. Entonces, por esa interpretación literal, gran parte de la doctrina decía, bueno, bárbaro, pero las SAS no están incluidas dentro de este régimen. Y acá nosotros encontramos, ¿sí?, un pronunciamiento de la AFIP mediante el acta número 36 del espacio de diálogo de actas profesionales del año 2020, de agosto de 2020, donde la AFIP dice que las SAS van a ser consideradas como socios, van a estar alcanzadas por este régimen de acciones y participaciones societarias, ya que la ley de creación de las SAS dice que ante cualquier blanco en esa ley se va a acudir a la 19.550.
Es por eso que, así como toma la 19.550 como supletoriedad, deben ser consideradas como de la 19.550. Entonces, ya el fisco opinó que la tenencia accionaria de una sociedad anónima simplificada está alcanzado por el régimen especial de acciones y participaciones societarias. También nos pareció muy interesante traer el dictamen 64 del 2005 de la Dirección de Asesoría Técnica. ¿Por qué? Porque trajo, como se evalúa BPP, esto trajo mucha discusión. ¿Qué balance se usaba para evaluar a BPP? ¿El histórico? ¿El ajustado? Bueno, acá la dirección entendió que el balance que se tiene que utilizar es el balance de presentación en la asamblea. El balance de presentación a la asamblea debe ser confeccionado de acuerdo a normas contables, a normas profesionales. A partir del 1 de enero de 2018, las normas profesionales establecen la aplicación de la resolución técnica número 6, que es la actualización por inflación de los estados contables. Entonces, el balance que se tiene que considerar para calcular este BPP, ya no cabe duda que es el balance ajustado por inflación. En relación a los fideicomisos no financieros, estos recuerden que fueron excluidos del gravamen, ¿sí?, por la 27.541. Pero acá el fiduciario va a tener que ingresar también el pago del tributo en carácter de pago único y definitivo, también a la alícuota plana, sin mínimo no imponible aplicable, sí va a funcionar como cualquier sociedad de la 19.550, aunque el fideicomiso, ustedes saben que es un contrato establecido en el Código Civil y no en la Ley de Sociedades Comerciales. Bueno, y acá les dejamos, ya redondeando, les dejamos los vencimientos, ¿sí?, para la presentación y para el pago, 12, 13 y 14 de junio, y para lo que es la presentación de la declaración jurada informativa el 30 de junio de este año. ¿Cómo lo voy a presentar? Lo voy a presentar a través del servicio web. Este año tenemos un programita nuevo, ¿sí?, de ganancias, hay un portal integrado de ganancias y bienes personales. ¿Quiénes lo van a tener que usar? Y bueno, van a tener que usarlo todas las personas humanas y sucesiones indivisas que presenten estos tributos, y es de carácter obligatorio, por supuesto. Tiene algunas ventajas, como es que tienen campos predictivos, traen, pero en realidad es bastante parecido al que veníamos teniendo. En relación a los anticipos, los mismos se van a calcular, como siempre, dividiendo el monto del impuesto menos las retenciones, o sea, el impuesto determinado, sin considerar las retenciones, no impuesto a pagar, impuesto determinado, y le voy a calcular 5 anticipos, el 20% cada anticipo, y voy a tener que ingresar anticipos si esa cuenta, si el 20%, supera los 5.000 pesos, de acuerdo a la resolución 5213 del 22, se acuerdan que antes era 1.000 pesos, y la resolución lo subió a 5.000 pesos. Bueno, y esto fue todo. Habrán visto que no tuvo grandes cambios, no tuvo grandes modificaciones. Está bastante parecido a lo que fue bienes personales del año pasado y de los años anteriores. Perfecto, Vivi. Si Excelente. Si se comprendió, si fui rápido, si... No, excelente. La verdad, genial. Te súper agradezco. Y ahora sí, hay preguntitas. Sí, así que ahora, si te parece, pasamos a las preguntas que Rocío Sí, te sí. va a leer. Y Sí, también recordarles que aquellos que no dieron el presente y quieren darlo, lo vamos poniendo siempre en el chat, el link, para que puedan ingresar. Ro, ¿estás por ahí? Sí, sí, hola, buenas tardes a todos. Bueno, arrancamos entonces con las preguntas, ¿sí? ¿Los inmuebles rurales estarán exentos más allá de su destino o afectación y de dónde estén ubicados? Por ejemplo, un campo en Uruguay o Paraguay, perteneciente a una persona humana. ¿Es así? A ver, ahí también tenemos la doctrina muy dividida. En realidad, la exención no te dice ubicados en el país. La exención te dice inmuebles rurales no que pertenezcan a personas humanas o sucesiones indivisas, independientemente
del destino que tengan estos inmuebles. Eso es lo que dice la exención. Tenemos parte de la doctrina que dice no. Literalidad, lo mismo que siempre. Nadie me dice dónde tienen que estar estos inmuebles situados. Y la otra parte de la doctrina dice, no podemos hacer extensivos beneficios fiscales a fiscos extranjeros. Artículo 28 de ganancia. El legislador decidió eximir, o sea, siempre un legislador exime algo para un beneficio nacional, para un beneficio del país. Entonces se van a la discusión parlamentaria de lo que es la exención de inmuebles rurales. Y la exención de inmuebles rurales está dada para, tenemos una economía basada en la exportación de productos primarios, en un modelo agroexportador. El legislador decidió eximir estos inmuebles, con el fin de fomentar esa producción. ¿Y para qué? ¿Hacia allá a quién? A personas humanas y sucesiones indivisas, que son los más débiles, por decirlo, ¿sí? En lo que es la propiedad de la tierra. Entonces, el legislador nunca ha tenido intención de extender a un fisco extranjero este beneficio fiscal. Es por eso que la otra parte de la doctrina dice, no, la exención es únicamente para inmuebles situados en nuestro país. La verdad que hasta ahora no conozco pronunciamiento fiscal. Si me preguntan a mí, yo adhiero a la parte de la doctrina que la exención es únicamente para inmuebles situados en el país. ¿Y en qué me baso? En la discusión parlamentaria. Perdón, Viviana, Sí. disculpe que me meto. No, La consulta la hice yo porque me rebotaron una determinación de oficio, siguiendo el criterio que vos expresás, al cual comparto, pero bajo la literalidad de la ley me devolvieron para que reliquide el impuesto. sí, ¿no? a mí O me sea, parece una locura y yo me baso en la discusión parlamentaria. O sea, por eso pongo las dos partes de la doctrina. Está correcto. Lo que pasa es que no hay un pronunciamiento No conozco, de la yo no casa que conozco. La pueda verdad que no zanjar conozco. esto. No, Porque lo incluso se busqué, hizo difícil para discutir el ACE. exactamente, yo lo busqué mucho cuando fue ACE, y la verdad no encontré pronunciamiento de la casa. No me saben decir, o sea, busqué hasta, digamos, gente que tuviera, yo tengo 33 años en la casa, ¿no? Pero busqué gente que tuviera, que exceden los 40 y que han sido jefes de recaudación, o sea, y no, todos me dijeron lo mismo. Leí, y lo único a la única conclusión que llegué es a lo que te estoy diciendo, o sea, y realmente sí, o sea, es la discusión parlamentaria. Que en realidad ese es el espíritu, cuando se habla de interpretación, o sea, cuando se habla de la interpretación del espíritu del legislador, es ir a la discusión. Pero, Sí. ahora, lo que me llama la atención, o sea, me duele en lo personal, es que el propio fisco me esté trasladando la exención a un fisco extranjero. Sí, bueno, fue lo que yo discutí en varias reuniones interarias. Y ya cuando jurídica te dice que no, revisión de recursos te dice que no, ya llega un ¿Y en punto qué? donde se te acaban. Tampoco te dieron ningún dictamen, nada. No hay. Fue No basado hay. en la literalidad de la La ley. literalidad de la norma, la doctrina. Eso es una postura doctrinaria, bueno, los defensores de la no gravabilidad, y sobre, vos sabés que esa postura empezó a tomar fuerza o a tomar, o sea, hubo dos cambios, que fue a partir del 2019, que fue cuando le sacaron todo tipo, cuando liberan, ¿sí? Porque antes para estar exento tenían que tener actividad productiva, si no, no estaban exentos. Sí, correcto. Cuando se libera esa exención, ¿sí? La verdad que el legislador para mí le faltó poner y situados en el país. Y bueno, cuando se libera esa exención y tuvimos toda esta movida hacia Uruguay, donde estaban estos beneficios, ¿sí? De inversión para obtener residencia fiscal argentina, es donde empezó a haber contribuyentes que compraban como inversión para obtener residencia fiscal estos campos en Uruguay. Y ahí es donde se empieza a ver todo este tema, y sobre todo en ACE. Sí, de hecho lo único que me hicieron buscar fue algo de Uruguay que indicara que el inmueble era rural. Con eso... Catastralmente, pero sí, bueno, viene yo en no puedo, bolsa. me duele un poco, o sea, me duele o me llama la atención, no sé qué palabra ponerle,
que sea Sí, el sí, mismo sí, sí. fisco el que esté eximiendo. Se exime el inmueble por una cuestión de, pues, que es un fin parafiscal, que es la Correcto. productividad. ¿Por qué se lo estoy eximiendo un fin parafiscal? ¿Por qué me estoy yo dejando de recaudar como fisco para que otro país, otro fisco extranjero obtenga el beneficio? Es Sí, como y a alguien que fue a invertir afuera y no al país, exactamente, y produce afuera y paga impuestos a las ganancias afuera también. exactamente, y después lo toma como impuesto análogo. Ah, no, Claro, CRC. correcto. Bueno. Sí, sí. No Gracias, sé qué Viviana. decirte, no tengo solución porque no hay solución desde... Está perfecto. Es más, Gracias. acabo de leer, bueno, publicaciones de Fernández, todo que hubo ahora, y nada, te plantea lo mismo que te estoy planteando yo, las discusiones, pero espero que haya algún dictamen con respecto a esto, como lo hubo de monedas Esperemos. digitales. Bueno, Gracias, ¿eh? lamento no haberte podido No, ayudar. por favor, no, no. Es bueno por lo menos compartir el criterio y ver que estamos en la misma nebulosa. Está Sí, bien. es que no hay nada, Gracias. nada. Bueno, pasamos a otra. Si el avalúo fiscal del inmueble que determinó el aplicativo de bienes personales supera el avalúo fiscal determinado según las boletas de ABL, ¿no tengo posibilidad de modificarlo? Entonces, ¿puedo presentar alguna objeción? Y sí, estás en tu derecho, obvio, siempre tenés la posibilidad. O sea, sí, la posibilidad es tu derecho. En el caso de evaluación de inmuebles en el exterior, ¿cada año tengo que hacer una tasación? Sí, señor. Sí, y cada año tenés que hacer la tasación, la traducción en caso de corresponda y el visado de consulado, la intervención consular. Ujú. ¿Cuál sería la consecuencia para el contribuyente que no posee o aporta la cotización del inmueble del exterior y no está traducida y apostillada? Y bueno, supongo que el inspector pedirá la propia evaluación para cotejar ese valor, o sea, le van a impugnar, el inspector va a tener que rever ese valor y en caso que no sea correcto, lo impugnará. Pero bueno, sí, tiene que estar. Es una condición que impone el artículo 25 del decreto. No es, a ver, ahí volvemos a la literalidad, no es opcional, te lo impone la ley. Es como decir, bueno, me deduzco un gasto y no tengo documentación respaldatoria. Sí, Es si en la algún momento documentación, claro, te es la lo documentación piden, claro, es la documentación respaldatoria de la evaluación. claro. ¿Cómo se evalúan los inmuebles? Para Cava mencionaste que eran por el IPC, la evaluación fiscal, por la IPC de 9,92 creo, y eso por 4. ¿En el caso de provincia de Buenos Aires también es igual? No. El dictamen 1 del 2022 es únicamente para inmuebles situados en Cava. No dice nada de la provincia de Buenos Aires, o sea que provincia de Buenos Aires es el valor fiscal el valor fiscal al 2000 comparado con el valor fiscal al 2017 actualizado por IPC. Solamente eso del 4 de la unidad de sustentabilidad contributiva es para los inmuebles de Cava. Así está el dictamen, no lo digo yo. ¿Cuál sería la fecha de transmisión del bien en la herencia? ¿Se refiere a la fecha en la que el bien inmueble queda registrado a nombre del heredero en el registro de la propiedad inmueble de la provincia en la que reside? En realidad, sí, es con ahí vamos a tener una fecha, ¿no? Que es la declaratoria de herederos. En realidad, con la declaratoria de herederos ya tendría que pasar al heredero, digamos, a quien lo hereda. Sé que muchas veces hay una dilación entre la declaratoria de herederos y la partición, pero la ley me dice que es con la declaratoria. Uh-huh. ¿Las criptomonedas son bienes situados en el país o en el exterior? Si hablamos de monedas digitales, tenemos el dictamen 2 del 2022 que te ahorra todas las discusiones. Te las encuadra dentro del 19J y te las valúa de acuerdo al 22H. O sea, te las asimila a títulos, valores de bienes situados en el país. Así que ya el dictamen 1 del 2022, 2 del 2022 de Dialir te ahorró la vida, te solucionó la vida. Bárbaro.
¿Se debe presentar declaración jurada informativa de bienes personales cuando los ingresos superen los 6.600.000 brutos o netos? No, brutos, ingresos brutos. Y si fuiste sí, o sea, si superaste eso, te retuvieron por la 4003, así que sería una redundancia lo que iba a decir. Sí, ingresos netos, tenés que presentar bienes personales informativos. Las percepciones de bienes personales por la resolución 4815 pueden generar un saldo a favor en el impuesto. En caso negativo, ¿qué sucede con el remanente? ¿Se pide la devolución? Se pide la devolución. A ver, vamos con otra. Que la estoy buscando. ¿A qué valor de cotización se evalúan los CDR que representan empresas extranjeras al 31 de diciembre 2022? Y los tenés que evaluar al valor de la acción al 31 de diciembre del 2022 en la bolsa de origen, convertido a valor, a tipo de cambio comprador Banco Nación de ese día, el 31 de diciembre. Relacionado con esto, ¿no? ¿Cómo debo evaluar los CDR? ¿Solo es tenencia al 31/12 o si compro en varios meses del año? No, tenencia al 31/12. Muy El bien. impuesto a los bienes personales es una foto al 31/12. ¿La vivienda o casa habitación puede cambiar de una declaración jurada a otra según se mude el declarante Sí, si en te sus mudás, bienes sí. propios o Sí, requiere algún otro trámite? No, casa habitación, la ley de bienes personales no me define casa habitación, entonces me manda al 83 de ganancia, o sea, por el 31 del decreto, me tengo que ir al decreto reglamentario de ganancias al 83 de ganancia. Y casa habitación me lo define como el establecimiento vivienda estable, único y permanente del contribuyente y su grupo familiar. Obvio que te podés mudar, lo que no podés tener es 2 casas habitación. Si te mudás, cambia la casa habitación. O sea, basta que tengas una y que puedas acreditar de alguna manera que te mudaste, eso está bien. A ver. El sistema te trae el saldo de las retenciones que sirven como pago a cuenta o tenés que llevar una cuenta de lo que te tomaste en ganancias en el CIRADIF. Depende cómo ande el sistema. Mira, el mío no lo he cargado y nos dieron un quiz como prueba que no nos anda, así que no te puedo ayudar mucho en ese punto. No, yo no cargué el mío, así que no, ahí no, y nosotros en capacitación nos dieron unos quiz para probar, pero no nos anda. ¿Cuál es la tasa para actualizar los bienes inmuebles, teniendo en cuenta la evaluación del 2017? No, perdón, el valor fiscal del 2017 se actualiza por 9,092. Es el valor fiscal. Recuerden que en la evaluación de inmuebles, el valor de compra o adquisición del inmueble no lo puedo actualizar por lo que decíamos. ¿Por qué? Porque la ley de bienes personales tiene previsto para la actualización el artículo 27. Y el índice que figura en el artículo 27 es 1, porque es el índice que publicaba la DGI mensualmente, y dejó de publicar, o fue 1 siempre, a partir de abril del 92. Entonces, si es anterior a abril del 92, lo vas a poder, pero después te viene un cambio monetario, te va a quedar 0,01, no creo que estés en ese caso. Vamos a otra pregunta. Un inmueble que se compra de pozo y se van pagando las cuotas en dólares, ¿ese crédito se declara en dólares o se evalúa la fecha de pago de cada cuota? Es decir, al valor del dólar al momento del pago. Bueno, primero va a ser al crédito que vos tengas al 31 de diciembre de cada año. O sea, que en realidad ahí hay también toda una discusión si es un inmueble construido, o sea, si ahí lo que estás declarando es un inmueble en construcción o un crédito. ¿Sí? Ahí está dividida la doctrina. ¿Sí? Vos adherís a declararlo como un crédito, porque estamos hablando de un fideicomiso, entonces lo vas a tener que evaluar al crédito que vos tengas, ¿sí?
a los dólares que vos tengas de crédito al 31/12 por el tipo de cambio comprador Banco de la Nación Argentina a ese día. Y si la otra parte de la doctrina que te dice que es un inmueble en construcción, va a ser a tu porcentual sobre el valor del terreno, más los gastos de la obra. Por lo general se terminan evaluando como créditos porque es muy difícil acceder a esa información del valor porcentual del terreno y del valor porcentual de los gastos de obra. Claro. Bueno, hasta acá todas las preguntas que teníamos. No sé si alguien tiene alguna, ahí veo otra que nos están poniendo recién, a ver. Un inmueble recibido por herencia en Cava. Para comparar la evaluación, ¿tengo que tomar el valor de compra del contribuyente fallecido actualizado? Tenés que tomar el valor fiscal que hubiera tenido en la declaración jurada de quien lo heredaste. Y si vos heredaste un inmueble de alguien que no era sujeto de bienes personales, que no presentaba declaración jurada, al valor de mercado, al valor en plaza, te dice la ley, del momento que lo recibiste como herencia. Al valor en plaza, o sea, acá no tomás la evaluación fiscal del inmueble. No. Se dice valor en plaza. Bueno, no sé si alguna persona que está escuchando la charla tiene alguna pregunta más para hacer. Perdón, Acá Viviana, yo hice ganancias y bienes personales y a mí me trajo la ¿Te trajo las RG retenciones? 4815, sí. Ahí está. Sí, Con el código 224, ¿es? Personales 274. Sí, me traía en ganancias, me traía el 160, que era retención de ganancias, Sí, y lo que era pago a cuenta de 4815. bienes. Sí, es cambia el código. Sí. 200 y pico es bienes. Sí, pero a mí me lo trajo por lo menos. Te lo trajo. Yo no lo pude ver porque, te repito, no cargué la mía, la tengo en papel de trabajo, pero no la cargué, y el entorno de prueba no nos funcionó. Acá 219 dicen, 219, es el código. Ahí tenés, 219. Acá ¿219 no era tenemos ganancias? ¿Puede ser 217 el de ganancias? 217 y bienes. 219. Ahí está, era 1.217 y 1.219. Sí. Acá tenemos otra pregunta. ¿El aplicativo sigue permitiendo presentar ganancias simplificado o solo integrado? No, el ganancia simplificado va por ganancia simplificado. El nuevo aplicativo es ganancias y bienes, ganancias tradicional, digamos, y bienes. Pero vos podés elegir presento solo bienes. ¿Está vigente el plan de pago de 3 cuotas para bienes personales? No es el mismo de la resolución anterior, pero es ese plan vigente que hay que sí, son pagando, tiene un pago a cuenta, y según tiene un pago a cuenta, creo que es el 35%, y después te dan hasta 3 cuotas según la calificación que tengas en el CIPA. Si tenés tenés una calificación de alto riesgo, te dan una sola cuota. Si tenés riesgo medio, 2, y si no, tenés las 3 cuotas. En el caso de una cochera, ¿cómo es la evaluación? La cochera es igual que cualquier inmueble, porque es un inmueble. Es al valor de adquisición, más los gastos hasta la puesta, hasta la utilización económica, menos la amortización, porque también se amortiza con un inmueble, también 200 trimestres de vida útil, y tenés que comparar ese valor con la evaluación fiscal, que también, si hablamos de Cava, va a ser la evaluación fiscal homogénea por 4, que es la unidad de sustentabilidad contributiva. Muy bien. El inmueble en condominio, 2 personas titulares registrales, ¿declaran 50% cada uno? Y tienen el 50% del bien cada uno, sí, sino en la proporción que... Bueno, ahora sí, leí todas las preguntas, no sé si alguien más tiene alguna para hacer. Bueno, muchas gracias, Ro. Bueno, bárbaro. Vivi, 1.000.000 de gracias. No, por favor. Has contestado un ping-pong No. Lamento, de preguntas y algunas no tuve... Muchísimas gracias. Está bien, algunas no tuve Espectacular. respuesta, les soy sincera, las retenciones no cargué el mío, no anda el que nos dieron de prueba,
Y bueno, al compañero de la exención de inmuebles rurales le di, no hay postura del organismo, yo pienso lo mismo que él, pero no tengo otra solución. No, te entiendo perfectamente. Bueno, les recuerdo que el viernes va a estar la parte de ganancias, así que seguramente ya mañana esté subido en la página web del sindicato, donde suelen inscribirse normalmente a cualquier jornada que hacemos. Así que, bueno, seguramente nos vemos el viernes con todos los que están acá. Así que bueno, Vivi, 1.000.000 de gracias de nuevo. Quedo disponible si alguien tiene alguna consulta, alguna cosa. Gracias, Vivi, ¿Puedo siempre tan ayudar? generosa, No, tan si los divina. puedo ayudar, bien. Muchísimas gracias. Si hay Lo que no material, hay- vamos a mandarlo rápido, a la buenísimo. brevedad, para que puedan, aquellos que todavía no han terminado de confeccionar su propia decla, se los estaremos enviando al mail que registraron para el presente. Listo, no me di cuenta de ponerlo del plan de pago, pero es así, es lo que les dije, el 35 y depende del CIPER, las categorías con menos riesgo es hasta 3 cuotas, y después hay una media que son 2, y después las 2 más bajas es de 1. Excelente, Vivi. Espectacular. Bueno, ahora sí, bueno. Muchas Bueno, gracias a todos.